Hola. Muchas veces se cree erróneamente que si un texto literario es largo, se trata de una novela, y si es corto, se trata de un cuento. Y la verdad es que no toda narración breve es un cuento. Ya lo he definido en su momento en Teoría y Técnica del Cuento Enrique Anderson Imbert. También muchos maestros del cuento como Cortázar hablaron de las constantes, de las leyes propias del cuento. Y es importante saber entonces que hay distintos tipos de textos breves que pueden contarnos algo, pero que no necesariamente son un cuento. Hoy me gustaría centrarme en la crónica literaria. Para eso voy a recurrir al libro de Viviana Villanueva, Las clases de Eve Ward. Allí dice: en cierto sentido, la crónica es un riesgo menor. La novela o el cuento implican un trabajo de construcción más complejo, pero la crónica se puede desarmar más fácilmente. Es una narración lineal. Empiezo por un tema o una observación, algo que llama mi atención, y termino en cualquier otro lado. La crónica tiende a la fragmentariedad de los hechos y pone de manifiesto que la realidad es un todo inabarcable. Si el cuento tiene pretensiones de totalidad o circularidad, la crónica tiene la frescura del momento, es menos pretenciosa. La crónica tiene que ver con el tiempo, con el instante. Y Eve Ward, una gran escritora de crónica, ha escrito muchas veces crónicas de la infancia, crónicas de los viajes, y hace hincapié en ellas. Dice: la crónica de la infancia es un buen tema para el que comienza a escribir. Uno es su propio personaje, pero no es el mismo, porque se ubica en otro tiempo y en una edad determinada. Como tema, la infancia sirve para desarrollar la tensión interna del que escribe. Estoy atenta a un recuerdo y lo guío. Para esto, el que escribe debe involucrarse en la historia y mantener el asombro de los niños. En la infancia, todo se da por primera vez. Con relación a las crónicas de los viajes, dice: el viaje es una experiencia común, todos hemos viajado, más cerca o más lejos, y siempre tenemos algo para contar. En la escritura, la crónica de viaje es un género muy libre, porque se puede mezclar la ficción con el ensayo, decir lo que uno ve y lo que piensa. En la crónica de viaje se combina todo: las reflexiones, los sentimientos, la observación o la declaración. Se puede pasar de la información general a la información precisa. Hay personas que se interesan por las piedras o las montañas, otros por la historia o por determinados saberes. A mí me llaman las personas, la forma en que hablan, las expresiones de la lengua, los letreros, todo lo que me dice cómo es un lugar. Con el tiempo y con los viajes uno va generando una intuición. Sabe que va a cierto lugar porque hay algo que le va a interesar. Entonces desarrolla una observación especial para saber lo que va a sacar de ahí, qué va a escribir y dónde se va a sentir cómodo. Yo, por ejemplo, sé que los lugares muy grandes me abruman. Me gustan los pueblos chicos, de campo. La gente de campo tiene un saber que yo no tengo. Cada lugar configura un lenguaje y lo interesante es percibir en la lengua una forma de pensar. Uno aprende mucho hablando con la gente del lugar. Bueno, realmente Eve Ward ha sido una gran escritora de crónica. Me gustaría recomendar sus libros de crónicas. Muchas veces hace estos viajes, a veces a pueblitos pequeños, a lugares cercanos, a Buenos Aires, que es donde ha vivido, y trae cuestiones muy interesantes. Eve era muy atenta al habla de los personajes, como dice, porque de alguna manera es la manera de pintar cómo es y cómo vive la gente de un lugar. Son muy atractivas sus crónicas. Y me gustaría también mencionar a otra muy buena autora de crónicas, que es Clarice Lispector. Me parece que ahí van a poder tener un buen panorama de cómo es este tipo de narraciones y también empezar a ponerlas en práctica, ¿no? Uno a recurrir a sus recuerdos, como dice Eve, de la infancia o a distintas circunstancias, y empezar por ahí a tirar un poquito de la punta del ovillo a ver qué es lo que sale. La crónica es muy atractiva. Se me ocurre también Leila Guerriero como una muy buena escritora de crónicas. Me parece que vale la pena indagar por ahí, y tomando las palabras de Eve Ward, en el cuento siempre hay un pero, ¿no? Eso podemos decir que es un poco la diferencia. El cuento plantea siempre un conflicto.
En la crónica no es necesario que haya ningún conflicto y justamente es una crónica porque hay un orden lineal, un orden cronológico de lo que sucede. Así que bueno, con estos conceptos, con estas ideas, espero que saquen alguna conclusión que les sirva para escribir. Como siempre, les recomiendo que se suscriban al canal, que me acompañen con sus comentarios y nos encontramos en paovicenci.com.